comenzar con el tema de Egipto y Mesopotamia, las grandes civilizaciones que se dan justo al comienzo de la historia antigua. Bien, como os he dicho ya en clase, vamos a ver este tema respondiendo a diferentes preguntas. Cada punto realizaré preguntas que iré respondiendo y que vosotros tendréis que estar atentos para poder anotar las respuestas que os servirán como guión del tema. ¿De acuerdo? Vamos adelante. Bien, y en el libro vamos a ver el punto 1, que trata de por qué surgieron las grandes civilizaciones en torno al río. Pues bien, para contestar o para ver este punto 1, también nos haremos diferentes preguntas que iremos resolviendo. En concreto, 5 preguntas. Bien, el punto 1 nos habla de ¿dónde surgieron Mesopotamia y Egipto? Ya lo sabéis, Mesopotamia y Egipto surgen en torno a grandes ríos, concretamente en el Próximo Oriente, que es el creciente fértil. A partir del cuarto milenio antes de Cristo, en Mesopotamia, es decir, en la zona del Tigris y el Éufrates, surgirá esta gran civilización, la civilización mesopotámica. Egipto, sin embargo, surgirá en torno al río Nilo, ya sabéis, en África. Bien, la pregunta lo que tenemos que hacernos es ¿qué permitió que aumentara el comercio y la población? La cuestión está en el suelo cultivable. Llegan a controlar los ríos y al controlar los ríos pueden permitirse cultivar más terreno. A más terreno cultivable tenemos más producción. Como tenemos más producción, tenemos más alimento y por lo tanto la gente vive más. Otra cosa que nos permite el tener más zonas cultivables y tener más producción es que lo que no se come se guarda y eso se llama excedentes. ¿Y qué hago con los excedentes? Los excedentes me permiten comerciar e intercambiarlos por otros productos y por ello aumenta el comercio. Es decir, más zona cultivable lleva dos consecuencias: más alimento y más excedentes. Más alimento, la gente come mejor y vive más, y más excedentes, hay más productos con los que comerciar. Esa es la clave de la pregunta número 2, ¿por qué crece el comercio y por qué crece la población? Y hace que estas civilizaciones se conviertan en las más importantes del mundo antiguo. Bien, la tercera pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo era el sistema de riego en Mesopotamia y en Egipto? En ambas zonas tenemos muy pocas lluvias. Las lluvias son muy escasas. Por lo tanto, tenemos que aprovechar al máximo el agua que tenemos para sacar el máximo partido. Tanto unos como otros aprovecharán el máximo el cauce y el caudal de los ríos. Tigris y Éufrates, Mesopotamia, y Nilo, Egipto. ¿Qué variaba? Pues bien, el sistema empleado en Mesopotamia es más de canales, diques, presas de contención, también tenemos cisternas que guardan el agua, es decir, un sistema de canalización muy estructurado que permite frenar el agua, darle entrada y salida con esclusas, por ejemplo, y también canales que redirijan ese agua, y cisternas para contenerla. Egipto, aunque también tenía este sistema, también aprovechaba las inundaciones que todos los años se producían en el Nilo y se daban 3 periodos en el tema del cultivo. Primero, inundación, que se producía entre junio y septiembre, siembra, que se daba a partir de octubre, y recolección entre febrero y junio. Estos sistemas son los que permiten que aumente, como dijimos antes en la anterior pregunta, la producción
de los cultivos. En cuanto a la cuarta pregunta, ¿cuándo surgió la escritura y para qué se utilizó? Tenemos que decir que, primeramente, surge la escritura en Mesopotamia, en torno al 3300 a.C. La escritura se descubrirá en Egipto un poco posterior, hacia el 3100-3150 a.C. ¿Y para qué se utilizó? Bueno, pues tanto la escritura como el cálculo y la geometría se asocian muy directamente con el trabajo y el control en los campos. Delimitar los campos, trazar los canales, levantar diques, son necesarios un uso del cálculo y de la geometría. Pero la escritura se convertirá en algo fundamental. ¿Para qué? Para llevar el control de las cosechas, contar los impuestos y también para anotar las transacciones comerciales. Esto en principio. Luego, más adelante, se escribirán códigos que son normas y también leyes, incluso tratados religiosos o literarios. Para esto se inventará la escritura y dará origen, una vez que aparece la escritura, a la historia, concretamente a la historia antigua. Bien, y por último, la quinta pregunta del punto 1 sería: ¿en qué se diferencian las escrituras de Mesopotamia y las de Egipto? Es decir, ¿en qué se diferencia la escritura cuneiforme en Mesopotamia de la jeroglífica en Egipto? Ya sabemos, hemos dicho que la escritura cuneiforme será la primera y surge en Mesopotamia, la primera, hacia el 3300 a.C. ¿Cómo es? Pues bien, es un tipo de escritura cuneiforme, se dice porque tiene forma de pequeñas cuñas, y utilizan para hacerse un punzón en una tablilla húmeda, se hacen incisiones donde cada signo representa una sílaba, es silábica. Pues bien, la diferencia que existe entre la escritura cuneiforme y la escritura jeroglífica es que la jeroglífica son realizadas con dibujos en la que cada signo representa una idea, aunque también puede ser un sonido silábico, un sonido, pero normalmente es ideográfica porque cada símbolo representa una idea. Así como, por ejemplo, puede ser un símbolo, puede representar una vaca, puede representar pan, o cerveza incluso, puede ser, que ellos eran muy aficionados a la cerveza, ya lo sabemos, igual que los sumerios, los mesopotámicos. Pues bien, ¿cuál es la diferencia también con la cuneiforme? La jeroglífica se hace sobre madera, sobre piedra, o también sobre las paredes de los templos y de las tumbas. Un otro tipo de escritura será la escritura hierática, que es una escritura también de los egipcios. ¿Y qué diferencia tiene con la jeroglífica? Que es más simplificada y se utilizaba sobre todo en maderas, en papiros, en telas, y una simplificación de esta jeroglífica que era como más solemne, utilizada para templos, para paredes. Sin embargo, para el día a día, digamos, para que nos entendamos, utilizaban más la escritura hierática.